Bueno, buenos días. Mi nombre, yo creo que me conocéis todos, Jorge García Serra, director de la escuela y profesor de algunos de los que estáis ahí, y amigo. Y bueno, un poco me comentó Félix que a ver si podemos montar alguna jornada sobre ética. La montamos, fijamos el día, luego hemos tenido el problema de que en este mismo día entre comillas, nos han contraprogramado, en el sentido de que teníamos otra fecha para que tenía que venir el conseller, al final el conseller de Industria va a venir luego y va a estar en el Paraninfo, pero solo para, una asignatura de alumnos de primero de máster, que son bastantes. Probablemente ahora, cuando acaben las clases los alumnos, que están a punto de acabar, pues vendrán alumnos aquí de otros cursos, porque sí que lo hemos publicitado bastante. En fin, yo un poco vamos a grabar la charla, hemos pedido autorización a los ponentes, ya he dicho que vosotros, como solo os saca por detrás, no creo que falta autorización para grabaros, pero la idea un poco es hablar sobre el tema de la ética en el ámbito de la ingeniería industrial. Nosotros tenemos alguna asignatura optativa de ética en la titulación y la universidad tiene un proyecto de competencias transversales que los que estáis aquí en la universidad lo conocéis. Un poco indicaros que el proyecto es que a la vez que los alumnos tienen que adquirir conocimientos técnicos o habilidades técnicas o relacionadas con las diferentes asignaturas, hacer proyectos, etcétera, etcétera, incluso mecánica de fluidos, ellos también tienen que adquirir otro tipo de competencias que nosotros denominamos pues competencias transversales, y que muchas de ellas se entrenan o se deben de entrenar dentro de las mismas asignaturas, como puede ser trabajo en equipo, cuando uno hace un trabajo de una asignatura. Y una de las competencias que nosotros le damos importancia y que está dentro de las competencias es precisamente la que nos trae hoy aquí. Entonces, el hecho de grabar la charla es porque después lo vamos a utilizar como material para que los alumnos puedan ver un poco el enfoque que después los diferentes ponentes vais a darle a este tema, ¿no? Y los comentarios, porque nosotros intentamos transmitir muchas veces estos valores en clase, pero bueno, ellos aún les quedan muchos años para acabar y hasta que no lo ven o no se lo cuenta alguien. A mí todo lo que les digo de fluido se lo creen, pero si les digo otras cosas ya se lo creen menos. Pues lo mismo, lo cuenta alguien de fuera, pues parece que está en una empresa y que ya sabe de qué va y tal. Y nada más. Entonces, bueno, aquí tengo a mi lado a Enrique Belenguer, que es el presidente del NOR, que es un poco la que auspicia un poco todo esto, y al gerente del Colegio Oficial de Graduados Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunidad Valenciana, que, bueno, está también Salvador, que es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, que no sé por qué han puesto aquí, les han puesto a Salvador, que a lo mejor tendría que estar aquí, pero bueno, tema de protocolo que en fin. Ahora después vais a subir todos y como vais a hablar todos, aquí no va a haber problema. Y agradecemos también que esté Salvador, el que esté Juan y el que esté Enrique Belenguer, la presencia, porque la Fundación no es un poco la que propicia todo esto. Y además hemos traído a Eva, que es una compañera y también exalumna del Colegio de Ingenieros Industriales y profesional. La hemos traído como profesional, que se dedica un poco también a un ámbito en el que muchas veces, por lo que oyes ahí, pues a lo mejor tendría que haber un poco más, o tendría que ser más ético, ¿no? Que es el ámbito de la construcción, de los proyectos, etcétera, etcétera. Salvador está en el ámbito más de la institución, él trabaja, él es funcionario de la Generalitat y está en el Hospital La Fe, por lo tanto, desde la perspectiva de la administración, y Sergio Gordillo, que es una empresa de consultoría y que también pues va a aportar, y bueno, Félix, que es el que va a moderar un poco yo esto. Si quieres, Enrique, comentar algo. Muy bien, Juan. Unas palabras en todo caso de introducción. Esto funcionaría así. Muy bien, nada, pues en todo caso buenos días. Y en cualquier caso, gracias a ti, profesor García Serra, por tu acogida, por tu receptividad al aceptar esta propuesta, que hace unos meses atrás te hicimos, esto de organizar juntos estas jornadas sobre lo que es la ética de la ingeniería en el ámbito industrial. Así también como a todos vosotros, los profesionales que hoy hemos invitado al día de hoy a debatir sobre la práctica de este ámbito. En cualquier caso, mi misión es exclusivamente presentar lo que es la Fundación, seré muy breve. La Fundación ENNOR significa Ética de los Negocios y las Organizaciones, y hace ahora 28 años surge en Valencia ENNOR desde la sociedad civil y para la sociedad civil. Liderada por empresarios y académicos, nuestra fundación cuenta actualmente con 99 miembros, entre los cuales hay
empresas, federaciones empresariales, administración pública, universidades y, a título individual, ciudadanos, académicos e investigadores del ámbito de la ética y de la responsabilidad social. Nuestro fin, el fin de la Fundación Aidenoor, es promocionar el reconocimiento, la difusión y el respeto de los valores éticos implícitos en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. La asesoría, la investigación, la formación y la difusión son las diferentes acciones desde las que desarrollamos nuestro objetivo. Desde 1991 realizamos un seminario de ética económica y empresarial, pero también organizamos talleres y jornadas como esta, en la que intentamos aplicar la teoría a la práctica y a la vez intentamos acercar la acción a la reflexión y presentar nuestra fundación. Por ello, procuramos aprender de diversas instituciones, especialmente de la empresa, conocer sus buenas prácticas, su know-how, pero también procuramos conocer cuáles son sus inquietudes, sus conflictos, sus retos, para así poder ofrecer desde nuestra fundación respuestas, caminos, nuevas posibilidades para la mejora continua, para la innovación, para la sostenibilidad y para la equidad social. En este sentido, y sobre la idea de abrir vías para una sociedad más justa y mejor, a través de la formación ciudadana, desde hace 3 años estamos celebrando jornadas como esta sobre ética y periodismo, en ese caso, sobre ética y recursos humanos, sobre ética y marketing, y hace unas semanas comenzamos un nuevo ciclo de jornadas centradas en la rama de ingeniería. Hemos iniciado por caminos, canales y puertos y, por supuesto, también con ingeniería industrial, que es el ámbito en el que nos centraremos el día de hoy. Próximamente también celebraremos jornadas sobre ética, medicina y ética y psicología, entre otras profesiones. Nuestra idea es seguir ahondando en la perspectiva moral de las profesiones que con su trabajo pueden y deben contribuir a lograr esta transformación social que estamos buscando. Sin más, doy la palabra a quien tenga que hacerlo. No sé si yo creo que... Sí, ¿bajamos nosotros y entráis vosotros? Empezamos... En representación del colegio, además de estar yo como representación institucional del Colegio de Ingenieros Técnicos y Industriales, viene un experto en ética que es Juan Medina, que es el que va a participar en la mesa. Yo simplemente recalcar que como ingeniero o ingeniero técnico, igual que los ingenieros industriales, es importante cuidar nuestra filosofía de trabajo, es importante cuidar los aspectos con los que nos enfrentamos a la sociedad, porque al fin y al cabo todo ingeniero está haciendo una labor pública reconocida por la legislación y como colegio debemos vigilar tanto los derechos de nuestros ingenieros como las obligaciones con las que nos han dotado esa legislación, ¿no? Entonces, a través de la ética y a través de nuestros códigos deontológicos, pues poder vigilar y poder estandarizar ese trabajo. Muy bien. Pues nada, pues... Sin más, Parece bajamos nosotros a escuchar a los ponentes. Yo voy a... Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y tal como se ha anticipado en la presentación, pues vamos a tener un diálogo, yo creo que muy interesante, sobre los aspectos éticos en la práctica y en el ejercicio profesional de la ingeniería en sus diversos ámbitos, ¿no? Hemos intentado, digamos, formar un panel diverso y desde pues, el ámbito de trabajo en el que están, su estatus, y quien está más en el ejercicio libre, quien trabaja en consultoría, quien trabaja en la administración pública. Y bueno, yo creo que puede ser una visión plural y muy enriquecedora para ver la importancia y la presencia de las cuestiones éticas en el ámbito profesional de la ingeniería industrial. Voy a presentar muy brevemente a los ponentes para que ustedes los conozcan mejor, y mi idea es presentarlos y después lanzar una serie de preguntas para comenzar un poco el diálogo, o cada uno libremente que exprese y comente un poco lo que quiera, porque la idea es eso, generar este diálogo. Así pues, comenzaré mi presentación muy brevemente por Eva María Marco. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica
de aquí de Valencia. Hace un momento estaba comentando que ha cambiado mucho todo esto, que ya no se acordaba de cómo estaba, ¿no? Tiene especialidad en ingeniería de productos, en mecánica, enfocada a la fabricación y análisis de diseño de productos. De 2002 a 2005 fue responsable de producción y de oficina técnica en José Cebriá, una empresa del sector metal. De 2005 a 2009 fue directora de proyectos en Rafa Pallarés, empresa especializada en realización de diseño y proyectos de estructuras metálicas. Y desde el 2009 a la actualidad trabaja en el ejercicio libre de la profesión como ingeniero industrial superior en el estudio de Ingeniería Eva Marco. Ha sido quizás también importante estas colaboraciones con la Administración Pública. En 2013 fue redactora de la Ordenanza Municipal de Vertidos del Ayuntamiento de Liria y en 2016 ha sido redactora de pliegos de instalaciones del Ayuntamiento de Villena. Bueno, Eva, bienvenida, gracias. Salvador Puigdendoles es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana. Sus especialidades o los campos en los que más ha trabajado, tanto en el sector público como privado, ha sido la ingeniería y mantenimiento industrial y gestión de calidad de los procesos industriales. En estos momentos es jefe de servicio de ingeniería del Departamento de Salud Valencia de la FE. Antes fue jefe de sección de ingeniería de la FE desde mayo de 2010, perdón, esto es hasta ahora, hasta 2018. Antes fue subdirector técnico de Invasat del 2014 a 2015 y técnico de seguridad en el trabajo del Departamento de Salud de Xàtiva Ontenien. Juan Medina, que está al extremo de la mesa, es miembro del Colegio Oficial de Graduados de Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales, es ingeniero técnico industrial, es codirector e ingeniero de proyectos en Consultoría 3.0, Ingeniería Humanística. Tiene experiencia de formador y profesional en la docencia, digamos. Es profesor de posgrado en temas de organización industrial, control de costes y gestión de proyectos. Profesor del Diploma Universitario de Desarrollo de Competencias en Consultoría de Florida Universitaria. Y dentro del COGITI fundamentalmente ha realizado trabajo en dos importantes comisiones, la Comisión de Trabajo con Empresas y la Comisión de Trabajo en Gestión Industrial. Bueno, y al extremo de mi izquierda tenemos a Sergio Gordillo. Sergio Gordillo es miembro activo y muy valioso de la Fundación EDNOR. Él es ingeniero industrial también por esta casa. Es socio y director general de Improven, una consultoría en temas de gestión y de innovación. Tiene formación de posgrado en MBAs, proyectos de alta dirección y coaching. Su experiencia profesional se ha desarrollado antes de llegar a Improven, pues en Arthur Andersen y fundamentalmente y Repsol y en alguna otra empresa multinacional por ahí que comentaba. Bueno, pues como han podido ver muy brevemente por sus perfiles, yo creo que son gente que tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, yo, si les parece, lo que plantearía es si alguien tiene algo que decir de entrada o preferís que os pregunte. ¿Salvador? Porque como quieras. O sea, vamos a ver, a mí cuando me planteasteis la posibilidad de intervenir en esta charla, principalmente poder poner sobre la mesa lo que era la experiencia que yo puedo tener en lo que es la gestión tanto de lo público como de lo privado, pues la verdad es que lo que me fui es a buscar lo que es la raíz etimológica de lo que son los términos que ponemos encima de la mesa. Un primer término, que es el de ética. La gente confunde mucho, y es una pena, lo que es la ética y la moral. La gente te dice que hay que obrar ética y moralmente, cuando la moral es ese conjunto de normas o costumbres que rigen y juzgan lo que son el comportamiento o las actitudes que llevamos en el día a día las personas. Sin embargo, la ética es aquello que es conforme a lo que es la moral, es decir, aquello que es recto, aquello que sigue lo que es la senda que nos marca lo que es la moral, y principalmente cumple con lo que marca lo que es el conjunto de normas que marca esa moralidad. Cuando hablamos de ética y de moral, principalmente como cumplimiento de norma, a mí me vienen a la cabeza dos palabras que son las que yo intento poner en el día a día y a disposición de todos aquellos con los que interacciono, que es honestidad y honradez. Tenemos que cumplir con lo que son las normas para que todos
cumplamos o juguemos con las mismas cartas y principalmente desde un aspecto de honestidad, que proviene de la palabra honesto, etimológicamente, y viene a tener como sinónimos decente, justo, recto y honrado. Hay que ser justo, hay que ser ecuánime, no hay que tener siempre lo que es la razón, no tenemos, o cada uno tenemos, como ayer comentábamos también Sergio y yo, en una reunión que tuvimos con más gente, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su capacidad para valorar una determinada acción y no todo el mundo tiene la verdad supina para juzgar a todo el resto. Principalmente también honrar. Y honrar es desde las normas respetar al prójimo, respetar a alguien. Y esos son los principios fundamentales sobre los que tenemos que regir nuestro comportamiento. Honradez, honestidad y siempre bajo los principios de las normas. Cumplamos con las normas, respetemos al prójimo y a partir de ahí establezcamos las relaciones personales, laborales o profesionales que creamos conveniente. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir? Sí. Respecto a lo que estaba comentando Salvador, yo estoy totalmente de acuerdo y además hay un detalle que al final las normas o la normativa nos obliga a cumplir unos contenidos mínimos, porque la palabra contenidos mínimos la tenemos grabada porque cuando estamos preparando un proyecto o defendiendo cualquier trabajo, siempre se busca que cumpla con los contenidos mínimos. Para mí la ética, me ha gustado siempre llamarla ética aplicada. Considero que hay una diferencia entre la ética y la ética aplicada. La ética es lo que intentamos todos transmitir y la aplicada es la que llevamos a cabo cuando nadie nos ve y cuando estamos en el día a día en nuestro trabajo. Entonces, si somos capaces... Para mí, la ética es dar un plus a nuestro trabajo, lo resumiría así. Es un plus de que la normativa no nos lo exige, pero realmente la honradez, como comentaba Salvador, sí que nos lo exige. Y las relaciones humanas entre los diferentes profesionales que nos movemos, en este caso en el ámbito de la ingeniería, hace que los que nos vean tengan más o menos ganas de dedicarse a esta profesión. Ética. A ver, pues estando trabajando en la calle con una ingeniería, llevando obras todos los días, la ética cara al cliente es difícil de llevar a cabo. Cumpliendo los requisitos mínimos de normativa para hacer los proyectos, es cierto que llega un momento que te planteas, porque son proyectos largos, la obra es muy dura, son muchos meses, y llegas a empatizar con el cliente. Y cuando empatizas con el cliente, los problemas que tiene el cliente, muchas veces, aparte de los tiempos, son problemas económicos de... En el proyecto has puesto un dimensionado de una tubería de tanto y yo no puedo pagar esa cantidad de tubería a esa dimensión. ¿Qué pasa con esto? Pues mi experiencia me ha dicho que nuestra profesión, el apellido, tenemos que ser éticos. ¿Por qué? Porque si yo, esa coacción del cliente, porque se puede llamar coacción porque insisten mucho, doy pie a realizarla, no es que me pueda jugar mi profesión, es que me puedo jugar la seguridad del usuario de esa instalación. Entonces creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que ya no es cuestión de proyectar cumpliendo la normativa, sino que esa normativa nos lleva a ser éticos. O sea, y eso no nos lo podemos saltar, ni por temas económicos, ni empatizar con el cliente, ni por tiempos en obra. Es que no nos lo podemos saltar porque estamos jugando con muchas personas que luego serán usuarios de esas instalaciones. Luego, yo tuve una experiencia la verdad es que no fue muy buena. Yo fui redactora de una ordenanza municipal de un pueblo. Y técnicamente esa ordenanza era la correcta, éticamente era la necesaria para el municipio, simplemente porque se estaban contaminando los acuíferos y entonces hablando con la Confederación
hidrográfica del Júcar, se decidió que había que hacer unas inspecciones y al que contaminaba, pues ponerle unas infracciones. Esa ordenanza, que técnicamente luego se demostró que era correcta y éticamente era lo que había que hacer, me llevó a un contencioso administrativo y hacer, pues, estar en el TSJ prestando declaración de por qué había hecho esa ordenanza cuando nos acusó de falta de motivación de ordenanza. Pues, ¿qué queréis que os diga? Hoy en día está en vigor esa ordenanza, estoy muy contenta, se ha reducido la contaminación de los acuíferos en la zona de Lliria y que me quiten lo bailado. Entonces, pues por eso digo que la profesión de ingeniería industrial y cualquiera que se dedique a proyectar tiene que tener relacionado el apellido de ética. Gracias. Digamos, mi aproximación inicial, el planteamiento de cuando surgió la posibilidad de colaborar y dentro de lo que hemos comentado, pues con Endor ya hace 3 años, más o menos, que empecé a acercarme, igual que más o menos hace 4 años me acerqué al Colegio de Ingenieros, ¿no? Y recuerdo la primera conversación que tuve con Salvador, me sentía, digamos, que tenía que devolver, ya con 40 y pico años, me sentía con la responsabilidad y la necesidad de devolver hacia la sociedad lo que me ha permitido crecer y ser. Y con esa voluntad de devolver quise regalar tiempo, conocimiento y reflexiones a través de distintas, asociaciones sin ánimo de lucro que puedan de alguna forma canalizar determinadas energías, ¿no? Con esa vocación me acerqué al colegio y con la voluntad de colaborar y la responsabilidad de a través de un colectivo y de asociacionismo poder influir en el entorno y sobre todo en la industria. Al final la industria es uno de los mayores generadores de riqueza y de bienestar en la sociedad de la cual formamos parte, y conforme más industria, mejor sociedad, cuanto mejor sociedad, más capacidad para que todos vivamos mejor. Y con el mismo planteamiento me acerqué hacia Endor desde el punto de vista de lo que es la ética en los negocios y las organizaciones, de entender que con 40 y pico años sentía la necesidad de compartir de un lugar en el cual también influir hacia el entorno, ¿no? Creo que España y los ingenieros muchas veces planteamos situaciones mucho más egoístas, personalistas, egocéntricas, de no vincularnos y de no acercarnos a determinados planteamientos asociativos con la voluntad de dar, y de dar lo que tienes y lo que sabes, ¿no? Y de compartir, de influir y de aprender, ¿no? Yo un poco animo en este sentido a tomar más conciencia de que tenemos una responsabilidad como personas y como profesionales para hacer la sociedad mejor, ¿no? Y que creo que las empresas y las industrias es la tercera pata en la cual con mi actividad profesional hago, es en la medida que puedes, por un lado dirigir una empresa de 70 y pico profesionales, de los cuales el 60 y pico % son ingenieros industriales, por lo tanto hay un componente importante de este colectivo a bajo qué valores, bajo qué criterios trabajar con el desarrollo de las personas internamente, y que en nuestra actividad intentamos que en los lugares por los cuales pasamos, las compañías en las cuales trabajemos, que el modelo de liderazgo, el modelo de valores, el modelo de comportamiento, intentar también impregnar de una forma de ser y de estar, ¿no? Y es un poco como entiendo la posibilidad de devolver o de impactar en el entorno, con mi actividad en mi empresa, con mi actividad en las empresas con las cuales trabajamos, con mi tiempo, de forma gratuita y voluntaria, en el colegio o en Endor, ¿no? Y poderles encontrar estos caminos que incito a que creo que cada uno tiene que buscar los cauces en los cuales esa energía derivarla y, por tanto, devolver al entorno lo que éste nos ha dado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues tras esta primera breve ronda de digamos, impresiones generales, yo les había planteado a ellos una serie de preguntas bastante concretas y siempre con esa idea de sacar provecho y de su experiencia y de su práctica, ¿no? Eva ya en cierta medida ha respondido a esa pregunta, que me parece muy, muy interesante, y la pregunta en concreta sería ¿qué importancia tienen o dirían que tienen para ustedes en su trabajo cotidiano la dimensión ética? ¿Se presentan problemas? ¿Es fundamental? O no lo sé, porque a veces a lo mejor desde la academia o desde los teóricos decimos que esto es muy importante, pero luego la realidad es que no lo sé, espero que no. Pero bueno. Por favor, Salvador. Para mí fundamental. Vamos a ver, tal como he indicado anteriormente con lo que es las definiciones que vienen establecidas en el diccionario de la RAE, uno de los principios básicos es el de respetar al administrado. Desde la función pública tenemos que tener en cuenta que frente a la frase que soltó determinada política diciendo que el dinero público no era de nadie, todo lo contrario, el dinero público es de cada uno de nosotros, sintiéndonos los propios funcionarios responsables de la gestión eficiente del mismo.
A mí, el otro día tuvimos una reunión en una comisión de obra, teníamos que poner una determinada instalación para unos determinados pacientes y nos pasaron unos precios que yo consideré abusivos. Yo me fui, busqué y conseguí lo que estábamos buscando por un tercio del coste. Esos principios éticos son los que tenemos que hacer prevalecer en el día a día. Tenemos que tener en cuenta que por encima de lo que son los derechos de lo que son los funcionarios públicos, en este caso, mi caso, están los derechos de los administrados y tenemos que respetarlos para siempre gestionar de la manera más eficiente lo que son los recursos públicos, que tenemos que tener en cuenta que son recursos limitados, no son recursos ilimitados, son recursos limitados que pagamos todos los que anualmente tenemos retenciones, tanto a nivel de fisco como pagamos el IRPF y todos los impuestos directos e indirectos que tenemos en nuestro día a día, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que gestionar de la manera más eficiente para que los recursos públicos lleguen al máximo número de personas y siempre bajo el principio ético de cumplir con lo que son las normas que tenemos establecidas y principalmente hacerlas también cumplir. Antes de pasar a una pregunta, si no quieres no la respondas, ¿dirías que esa percepción de que el dinero público y los recursos públicos es de todos y hay que respetarlo, es compartida en tu experiencia? Hay muchas personas que se piensan que el dinero público no es de nadie, y dentro de la propia administración pública se piensa que los recursos son ilimitados, que ya vendrá Papá Estado a pagar lo que son las deudas, y sin embargo lo que tenemos que tener en cuenta, como cualquier empresa privada, es que tú tienes una dotación presupuestaria anual, que esa dotación presupuestaria es la que tienes que gestionar de la manera más eficiente para conseguir lo máximo al mínimo coste, pero siempre pensando en lo que es el interés del administrado, y a partir de ahí ir trabajando día a día. Juan, ¿cómo ves? Pues para mí la ética ha sido, junto a la actitud ante los problemas, ante la resolución de problemas, el elemento clave de mi trayectoria profesional. Funcionar con parámetros éticos de alto nivel es cierto que me ha hecho que mi desarrollo profesional relacionado con lo económico, ¿vale?, haya sido más lento y progresivo, pero también me ha permitido crecer de una forma más estable. ¿Puedo interrumpirte? Sí. Bueno, yo he dicho que quería que fuera un diálogo y que fuera bastante ágil, y como estamos en confianza yo creo que esto puede ser. No, la pregunta es, por lo que has insinuado, ¿vendrías a decir que tu comportamiento ético durante estos años ha hecho que tu mejora económica y profesional haya sido más lenta? Totalmente, y el que diga lo contrario, cuando tú tienes un comportamiento ético firme, en determinados ámbitos y situaciones no cabes o no cabías. Yo diría que no cabías, porque lo que pasaba hace 15 años y lo que pasa ahora no tiene nada que ver. Yo, por hacer un pequeño impasse a otra pregunta que has hecho, yo me planteé dejarme la profesión. Me parecía que no era mi lugar. Me tiraba mucho la docencia, me tiraba mucho los proyectos sociales, yo pensé que después de una experiencia que luego cuando llegue la pregunta os comentaré, pensé que no era mi lugar. Entonces sí, totalmente. Ahora, después de muchos años, estoy orgulloso de esas decisiones en silencio y que no podías contar a nadie, pero sí, totalmente. Es así. Gracias, Juan. No sé si Eva o Sergio, como queráis. Digamos que al final es un equilibrio, ¿no? Y para bien y para mal vivimos una sociedad con un componente muy relevante económico, ¿no? Y en esa situación de cómo hacer las cosas con un criterio económico y de responsabilidad de recursos limitados, pues bueno, hay una cierta tensión en ocasiones, ¿no? Véase por lo que la industria puede no permitirse y por lo que de alguna forma el empresario plantea como mejora de rentabilidad. Es una acción que no es fácil, esas fronteras, ¿no? Yo en ese sentido, teniendo claro que muchas veces uno tiene ganas de irse a su casa y por qué no ser asceta y a la montaña y que le den por saco al resto del mundo, porque al final, a veces uno tiene esa necesidad básica de dejar todo. Pero bueno, de alguna forma algo que para mí ha sido importante en mi vida es, que hayas cosas que para mí me generan coherencia,
Si no consigo cambiarlas, ¿en qué medida es que algo estoy haciendo mal? Y por tanto, ¿cómo tengo que buscar nuevos caminos para hacer las cosas de acuerdo a lo que me genera coherencia, de acuerdo a mis valores, a mi formación, a mi buen entender, que no es el mejor entender, como hablaba antes Salvador, sino a mi buen entender? Y por lo tanto seguir buscando caminos para influir, para cambiar cosas, incluso normativas que aparentemente puedan ser correctas inicialmente, pero que por lo que sea han dejado de tener sentido, y además en un entorno de tanto cambio como el día de hoy tenemos, que muchas normativas pues seguramente en su momento tenían un sentido, pero que a lo mejor ahora pues dejan de tenerlo, ¿no? Y por tanto, ir cómo influir, y al final también tomar conciencia de que si no puedo, pues quizás es que no estoy con quien debo estar. Y a lo mejor, como no tengo la verdad absoluta, equivocado soy yo, y ya buscaré otros lugares en los cuales sienta que comparto un proyecto con personas que compartimos de una forma relevante unos valores, unos comportamientos, y por tanto actuamos, ¿no? Pero el primer ejercicio, más allá de veces de paso de todo, es ¿qué estoy haciendo mal para no conseguir influir, interceder en que las cosas se hagan acorde a mi modelo mental? Cuestionando en qué medida mi modelo mental a lo mejor tiene errores, y al final entender que posiblemente lo que quiera uno es distinto de lo que quieres tú mismo, por tanto voy a buscar un lugar en el cual sienta y comparto cosas, ¿no? Y esa es la coherencia y responsabilidad que para mí me da equilibrio, ¿no? Porque muchas veces hubieras dicho, bueno, pero al final tienes responsabilidad de ser coherente contigo mismo y valiente, decir, no, esto es lo que creo que tengo que hacer. Y en eso supone llevarte palos, y a veces, yo creo en la crisis, algo que, hablando 2 idiomas, teniendo una carrera, másteres, en el año 2003, 4, 5, yo pensaba, debo estar tonto, porque de alguna forma veo gente con una cualificación y una formación académica y no académica distinta, que está ganando económicamente mucho más. Quizá te llegas a preguntar, ¿me habré equivocado? ¿Me estaré equivocando? Y bueno, y al final el tiempo te va demostrando que esa consistencia te va llevando de forma coherente a donde entiendes que tienes que estar, ¿no? Pero las tentaciones, por supuesto que hay tentaciones. El tema es la coherencia contigo mismo de decir no y construir un camino que aparentemente es mucho más costoso y largo, pero que con el tiempo también vas aprendiendo y de equivocaciones, que al final es lo que es importante, ¿no? Y cuando eso lo maduras, es decir, cómo esto lo puedo encontrar lugares para expandirlo o compartirlo, ¿no? Que es lo que decía antes, veas el colegio o veas Ednor, ¿no? Con esa voluntad, ¿no? Esa es un poco mi reflexión. No, yo creo que, a ver, que realmente al final, con todas las trabas que te pone, como está diciendo el compañero, es que el tema ético es que al final ganas reputación, y eso creo que es lo más importante y es lo que nos tenemos que llevar de nuestra profesión, ganar reputación. Y la reputación, es cierto que cuando te introduces en el mercado, yo por ejemplo me introduje en el mercado de la ingeniería tarde, o sea, porque antes pasé por varias empresas y entonces de repente voy a ser proyectista y me hago proyectista y voy a una obra y ahí había un montón de gente y yo no sabía, vamos, no había visto ni un cuadro eléctrico en mi vida. Entonces, es cierto que es difícil introducirte en ese mercado y es difícil conseguir un nombre, pero es que todo en la vida es difícil. Entonces, creo que lo que no tenemos que hacer es perder los principios que a nosotros nos han enseñado, sobre todo en la escuela, y luchar por ellos, porque al final, es que yo se lo digo muchas veces también a mis hijas, es que al final tú siembras, es que vas a recoger, y creo que siendo ético, al final recoges y ganas reputación. A mí ahora en estos momentos, gracias a Dios, tengo, pues lo que he dicho, tengo una ingeniería y puedo decir que no a ciertos proyectos. Yo eso no me lo hubiera imaginado en mi vida, pero porque la gente me busca y sabe que contratando mis servicios no van a tener problemas. Pero no van a tener problemas no porque Eva Marcos sea la mejor del mundo y sea una proyectista estupenda, no, porque éticamente no quiero que nadie, o sea, quiero llevar mi profesión de manera ética y sé que eso va a beneficiar al cliente final. Gracias. Bueno, y una de las preguntas que ya se ha apuntado por aquí, que yo planteaba directamente, es si hay algún problema ético que se hayan encontrado en los últimos años y cómo lo han podido afrontar, en la medida de que lo puedan describir o comentar, y cómo lo podrían afrontar. Yo creo que problemas éticos o situaciones no muy agradables vivimos todos los días en innumerables ocasiones. Sergio comentaba anteriormente lo que es el marco normativo. Tenemos un marco normativo ingente, o sea, tenemos normativa para dar, tomar y regalar. Sin embargo, tenemos un
sentido de ser, los latinos, que parece ser que la normativa la tenemos para saltárnosla. Sin embargo, todo lo contrario, la normativa está para cumplirla. Yo siempre me acuerdo cuando empecé a trabajar con un compañero que era danés, que decía, no os entiendo a los españoles que os ponen una norma y estáis pensando cómo saltárosla para que cuando os pillen tener que cumplirla. Pues oye, cúmplela desde el primer momento y ya no te evitas todo ese recorrido. Tenía toda la razón del mundo. ¿Nos encontramos en problemas? Muchísimos. Yo, con mi experiencia, cuando, por ejemplo, en el 2013, en plena crisis económica, cuando estábamos tocando fondo, estuve en la Consejería de Sanidad, en el Servicio de Suministros y Servicios Generales, como jefe de servicio. Situaciones cuando sacábamos los concursos públicos de licitación de muchos millones de euros, que te venía gente a ver, te decía, yo soy amigo de, conozco a, he desayunado con, he comido con, decías, muy bien, y entonces, claro, ya se paraban. Yo, uno de los principios que tenía era en mi despacho, la puerta siempre abierta. Cualquier reunión que tuviese con la puerta abierta, luz y taquígrafos. ¿Por qué? Porque si cerrabas la puerta reuniéndote con determinadas empresas, siempre estaba el rum por ahí de qué es lo que estará pasando. Pues para evitarlo eso, siempre con compañeros y puertas abiertas. Y de esa forma se evitaban las cosas. Hay una película que es la del Diablo se viste de Prada. Efectivamente, el diablo se viste de Prada. Te aparecen, te hacen ofertas, te invitan a comer, te invitan a desayunar, te invitan a merendar, te invitan de viajes, te invitan de todo lo que tú quieras que te dejen invitarte. Yo cuando venían y decían, a ver si quedamos a comer, digo, y es que solo como en casa o con mis amigos. Claro, ya se paraban. Digo, yo no como. Con lo cual, ahí está, ensalada. Entonces, claro, parabas un poquito. También te venían los regalos de Navidad. Yo entiendo que hay gente que dice, oye, regalo de Navidad. Te venían y te decían, dame la dirección de tu casa que te voy a mandar una agenda. Bueno, si es una agenda, tráemela aquí al despacho y la tengo aquí. Decía, no, la dirección de tu casa. No, es que eres el único que no nos la ha dado. Bueno, pues seré el único que nos la he dado. Pero yo, por lo menos, la perturbación en el alma de poder recibir un regalo, teniendo la intranquilidad o la falta de conciencia de decir, oye, ¿esto por qué será? Pues no lo quiero. O sea, yo prefiero la ataraxia, esa falta de perturbación del alma, es decir, duermo tranquilo y lo que necesito me lo compro. Y lo que no necesito, que no me lo regalen. Con lo cual, los regalos se acabaron. Cuando te venían una empresa que venía con un kilo de, vamos, si sigue seguir viniendo, con un kilo de bombones de chocolate, decías, esto para todo el equipo. Y lo ponías allí y todo el mundo que iba pasando pues iba cogiendo un bombón. Estupendo, pero es un detalle que tiene una determinada empresa para con lo que es un servicio, pero no esos regalos o esas cestas de Navidad, esos prebendas que llegaban por doquier antaño, cuando vivíamos en la época de ese crecimiento desorbitado y a lo grande. Totalmente de acuerdo. Yo he elegido 3, ¿vale? 2 que fueron para mí, el primero, la mala experiencia que me hizo pensar que me estaba equivocando de camino o de profesión, y luego otro negativo y uno positivo, ¿vale? El primero fue al inicio de mi actividad como ingeniero, en el primer proyecto, posiblemente fuera mala suerte, pero creo que al final era una praxis bastante extendida por lo que parecía. Me ofrecieron un 20% de mis honorarios adicionales solo por elegir a un proveedor en concreto. O sea, era un proyecto de una planta nueva, bastante grande, entonces me contrataron para elegir, para tener negociaciones con los proveedores y elegir de cada partida las mejores partidas, ¿vale? Con obviamente un proyecto previo. Entonces llegué a un proveedor y me ofreció, contabilizando lo que yo iba a cobrar por ese proyecto, un 20%, solo por elegirlo a él. Le dije que me estaba insultando y entonces me dijo, me parece muy bien, así demuestras que estás a lo que estás. Y digo, tú eres un sinvergüenza. O sea, entonces, eso, por conversaciones y por experiencias que vamos viendo, en aquella época la lástima es que era una praxis habitual y eso denostaba nuestra profesión, a los ingenieros técnicos industriales, a los ingenieros industriales, a los que queráis.
Entonces eso me trajo noches sin dormir y obviamente fui ya enemigo de esa empresa que me ofreció eso. Eso en un punto, ¿vale? Afortunadamente no dejé la profesión, ¿vale? Pasé aquel tiempo malo y continué. Y en otro aspecto, a nivel político, digamos, ¿vale? Me tocó hacer un estudio de ubicación de una planta industrial y entonces me dieron un abanico de localidades y yo empecé a contactar obviamente con los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos. Y en uno de los contactos, la persona que me cogió el teléfono, que al final no se identificó, ¿vale? Me dijo que el alcalde tenía unos terrenos en el término y que ahí que se podía negociar eso y yo digo, es que creo, a ver, es que no sabes lo que me estás diciendo. O sea, me estás diciendo por teléfono lo que me estás diciendo. Entonces, no quería, ¿vale? Obviamente mi defensa fue no decírselo al cliente y tachar esa localidad, ¿vale? La empresa se ubicó en otra localidad, ¿vale? Obviamente entendí que esa praxis tampoco había sido solo a Juan Medina Mocholí, ¿vale? Y la tercera, que es con la que me he quedado luego en estos últimos años, es que en mis actuaciones como perito judicial de oficio, lo que denominamos y conocemos como justicia gratuita, me han llegado periciales muy interesantes y muy bonitos, ¿vale? Y en esos, incluso para dilucidar problemas entre compañeros de profesión, y en esos he tratado de ser lo más coherente posible y de siempre integrar mi vena mediadora, ¿vale? Y en eso me ha permitido, pues, a veces evitar problemas más graves de lo que podían ser por orgullos, por interpretaciones de normativa extremas en un sentido o en otro. Entonces, esas tres experiencias eran las que en ese ámbito quería comentar. La experiencia que comenté antes, que fue muy dura, además duró 2 años, y es cierto que cuando salió ya la resolución, que tardó creo que 1 año más, el político que aprobó inicialmente, porque bueno, las ordenanzas se aprueban inicialmente y entonces salen a Consellería. El político que aprobó inicialmente aquella ordenanza, que fue teóricamente el que me dio el apoyo, que luego ya tuve mi contencioso, pidió que el ayuntamiento se retractara por todo el perjuicio que había causado. Todavía estoy esperando y de eso hace ya 6 años, pero bueno, pedí un informe y lo que he dicho, el porcentaje de contaminación de los acuíferos se ha reducido, con lo cual con eso ya estoy contenta. Y luego el tema que estábamos hablando, sí que es cierto que nuestra profesión maneja mucho dinero y claro, efectivamente es peligroso. Dinero de los demás, y eso es más peligroso todavía. Yo trabajando también en el ayuntamiento, llevaba planeamiento urbanístico industrial y a mí me han llegado a dar un sobre blanco muy bonito y me han dicho felicidades, hoy es el día de tu cumpleaños. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera cogido, igual ahora ya no estaría trabajando, pero vamos, no sé ni lo que había, abultaba un poquito, pero vamos, no lo cogí. Y creo que es importante llegar a casa, tener la conciencia tranquila, éticamente, ser muy profesional y dormir y poder esto contarlo. Porque si en algún momento por mi profesión hubiera hecho algo de esto, os puedo asegurar que yo en esta mesa no estaría sentada. Y son ya muchos años de experiencia. Y lo digo, vamos, con la boca abierta. Por ejemplo, dentro de la obra sí que es cierto, pues, lo típico, pues proveedores pues que sí que intentan que en tus proyectos pues les prescribas la marca. Tú ya sabes muchas veces que hay cosas, pues sistemas de climatización, pues que te gustan más unas marcas, que te gustan otras, o trabajas con unas más, con unas menos. Vamos, lo único que he conseguido fue que estas Navidades me regalaran un pen en el despacho, o sea que estoy súper contenta de todo eso y hago muchos proyectos todos los días y llevo mucha obra. O sea que creo que
jolín, que yo me siento súper orgullosa y creo que llevando la ética, no al extremo, o sea, porque yo no digo que seamos éticamente, no, o sea, simplemente siendo éticos en nuestra profesión, porque nuestra profesión tiene su puntito que es fácil coger un vicio. Simplemente eso, jolín, tenemos que estar súper orgullosos. Perdón, Eva, ¿y tú compartes la percepción que apuntaban por aquí de que hemos mejorado en los últimos años? Yo creo que sí, yo creo que ya no se lleva. O sea, yo creo que la sociedad ha mejorado. Yo creo que ya no se lleva esas invitaciones estupendas. Yo estoy con Salvador, o sea, yo tampoco como. O sea, yo no como, o sea, ni voy al fútbol. O sea, a mí me llegaron a regalar un pase del Valencia, si a mí no me gusta el fútbol. Pero creo que sí, además es que eso estaba súper de moda. Además era un pase donde estabas sentado y te sirven jamón. O sea, yo eso, es que de verdad no lo entendía. Pero creo que no se lleva. Creo que la sociedad ahora es mucho más humana. Bueno, yo empleo mucho una palabra que somos más rústicos, ¿no? Es como en mis obras, por ejemplo, todos tenemos voz y voto, o sea, hasta el albañil, el electricista y el ingeniero. Antes, yo me acuerdo que entraba el ingeniero en la obra y era, el ingeniero, Dios mío, con el casco, qué importante. Ahora creo que eso ha cambiado, la sociedad ha cambiado y ha cambiado para bien. A nivel también de las grandes constructoras, creo que ya no hay socialmente ese organigrama que nosotros conocíamos hace 20 años, sino que sí que hay una tendencia a mejorar. A ver, los hay, pero hay una tendencia a mejorar. Muy bien, gracias. Sergio. Yo diría desde mi experiencia en el mundo de la empresa, la industria, las fábricas y la toma de decisiones, digamos además en la crisis que fueron complejas, ¿no? Y yo recuerdo, estaba en Francia, compartíamos experiencias con una consultora francesa y en toda la crisis que había en España en aquel momento explicábamos qué estábamos viviendo y lo que vivíamos, ¿no? Claro, en aquel momento eran reestructuraciones, ERES y cierres ¿vale? Pregunto, ¿es ético despedir? Fue una pregunta que, ostras, pues bueno, me acuerdo que recuerdo, quizás de repente, ¿sería ético no tomar decisiones? ¿No? Y al final, desde ese punto de vista, y en esa toma de decisiones, más allá de lo económico, ¿vale? Yo me hablaría, porque hemos hablado mucho de los aspectos económicos, ya no un planteamiento únicamente de la rentabilidad o no, sino desde una reflexión que desde que empecé a trabajar me costó entender, y fue cuánto tiempo necesito personalmente, cuánto mi ego, porque de alguna forma entienda que yo puedo revertir una situación en la cual debería ser más consciente que debo tomar una decisión y no la estoy tomando porque creo que me alimento mi ego de que voy a conseguir cambiar algo, y a lo mejor eso es peor para el sistema del cual tengo responsabilidades, o en qué medida mi ego puede estar haciendo tomar decisiones equivocadas y que no tiene que ver con temas económicos, tiene que ver mucho más con temas emocionales y de seguridades o inseguridades, y en qué medida tomas decisiones por tu necesidad personal y no por lo que representas, ¿no? Y creo que en una empresa, en una industria, el máximo responsable, y al cual intentamos ayudar y aconsejar y aprender, pues tomas decisiones que por un lado en ocasiones van en contra de tus emociones, porque cerrar algo o no cerrarlo, pues os aseguro que no es para nada agradable, pero es más fácil no tomar la decisión. De hecho, yo me encuentro muchas veces que las compañías, las empresas, son el conjunto de decisiones tomadas y no tomadas. Y las no tomadas tienen una no asunción de responsabilidades por las consecuencias, muchas veces, ya no económicas, sino emocionales, de afrontar, pues decir no, de afrontar la asunción de la responsabilidad, incluso de afrontar que determinadas actividades que tú estás abordando dejan de tener sentido en la compañía y, por tanto, tienes que tú mismo hacerte la harakiri a tu actividad porque eso ya no se lleva en el mercado, ¿no? Y eso va más allá de un aspecto económico, sino de tu propia necesidad personal. Y luego ligado a algo que para mí, no es rústico, que comentábamos, que parece una palabra muy, muy sensata, de cuánto necesito para vivir. Y en qué medida, pues al final todos queremos que nuestros hijos tengan una fantástica educación y en la medida que puedas lo envías a un colegio de una forma u otra, o en qué medida, como no, vas a enviar a tu hijo en verano a estudiar no sé dónde, o en qué medida te quieres ir de viaje porque además crees que te lo mereces, o en qué medida quieres una casa más grande o un coche más grande. Cuidado, porque te estás haciendo prisionero de tus propias necesidades, y cuanto más necesidades
crematísticas tengas, más prisionero eres de entrar en un determinado círculo y menos libre eres de tomar decisiones, ¿no? Por tanto, ¿en qué medida somos capaces de vivir con cierta autoridad, sabiendo que me gusta irme de viaje, sabiendo que me gusta que mis hijos estudien en los buenos colegios, pero replantearme si mis necesidades estructurales pueden ser más bajas, porque me hace libre? Me hace libre como para no tener la obligación de vender mi alma para mantener un status quo, ¿no? Y para mí eso sería una parte importante de lo que son los valores personales, ¿no? Y entender que no hace falta tanto para vivir. Y eso te da libertad para no tener que vender tu alma y por tanto dormir por las noches. Pero sí renuncias a cosas, pero las necesitamos de verdad. Pues yo creo que no, ¿no? Y para mí incidiría en ese tipo de responsabilidades, y no únicamente económicas, sino de tu ego, tus valores y tus propias necesidades personales, en las cuales jugar ese juego de la rata, pues cuidado, que el juego de la rata es muy peligroso, ¿eh? Y la sociedad, los créditos, los bancos, todos nos llevan a ese juego de la rata y a decir no, porque vendes tu alma. Bueno, si alguien quiere, que veo que hay... Sí, no, yo más que nada, pues estoy completamente de acuerdo tanto con Sergio como con Eva como con Juan. Principalmente lo que estaba comentando ahora Sergio, valores personales. Los valores personales son fundamentales. Son fundamentales. Yo tengo un valor que intento hacer prevalecer, que es el de siempre pensar en el interés general frente al interés particular. Esa generalidad que también aboca a intentar buscar siempre hacerlo mejor. Pero también hay una cosa, un principio, yo no creo en la perfección. La perfección es algo que yo creo que es muy complicado llegar a ser perfecto y nos equivocamos todos los días en innumerables ocasiones. Lo que hay que saber también es reconocer que te has equivocado, no tener ese ego para decir, oye, no, la verdad la tengo yo y esta es la que impera, sino saber decir, oye, me he equivocado, tienes razón, y a partir de ahí poder rectificar. Principalmente con el tema normativo, como comentaba Juan anteriormente, yo cuando me llegan determinadas quejas de compañeros que dicen es que hay un compañero en tal sitio que te lleva al extremo lo que es la norma. Vamos a ver, yo como funcionario público siempre lo he tenido muy claro. Digo, yo no interpreto. Interpreta a los jueces y magistrados, yo aplico. Si pone blanco es blanco, si pone negro es negro. Yo no voy a decir qué tonalidad de blanco es, qué tonalidad de negro es. Para eso ya están los jueces. Así que a partir de ahí, a aplicar y no interpretar. Y siempre pensar también en el de enfrente. Decir, oye, esto que está pasando, ¿por qué está motivado o cuáles son los motivos que llevan a esta persona a obrar de esa determinada forma? Uno de los problemas que tenemos, que también comentábamos anteriormente, la ingente normativa, tenemos norma para parar y para regalar, pero tenemos un problema aún mayor, que es el problema del retardo en la justicia, en la aplicación de la justicia. Si tuviésemos una justicia ágil, que al responsable no nos tirásemos años en que fuese juzgado y fuese sentenciado, yo creo que también evolucionaríamos mucho en lo que es la aplicación de las normas. Yo hace unos meses en un programa de radio se hablaba de una sentencia de la Gürtel. La Gürtel, ¿cuándo empezó? 2005. Estamos en el 2019. 14 años para juzgar un caso de corrupción. Yo creo que es mucho tiempo. Hay gente que ya ni está, que a lo mejor es imputada y no llega ni a celebrarse el juicio porque ya ha faltado. Dices, bueno, eso también es una injusticia social. Yo creo que un juicio, retardarlo más de 3, 4, 5 años, es una injusticia social y es lo que aboca a mucha gente a incumplir con las normas. Ya me pillarán si me pillan, y si me han pillado, ya veremos dentro de muchos años qué es lo que ha pasado, si estoy o no estoy. Entonces, lo que tenemos que hacer para principalmente cambiar lo que es la sociedad, que la aplicación de la normativa sea eficiente, es que la justicia también sea ágil y eficaz. O sea, que consigamos que los juicios se celebren en tiempo y forma y no se dilaten en los tiempos, diciendo que son causas complejas y nos tiramos 14, 15, 16 años para juzgar un caso que luego pues ya veremos quién está. Y luego las triquiñuelas legales que utilizan los abogados. Separo la causa, la troceo en 20.000 causas y encima lo voy dilatando. Y luego cuando llega lo vuelvo a juntar todo. Dices, bueno, esto es otra de las cosas que la justicia tendría que coartar, que tendría que cortar. Es decir, a partir de ahora vamos a aplicar lo que es la norma
de manera explícita y a partir de ahí agilidad. Yo sobre lo que estamos comentando me quedo con algunas frases antes de continuar. Es que lo de que he vivido mucho, he visto cerrar bastantes empresas por decisiones no tomadas, lamentablemente, más que por decisiones tomadas. Y obviamente reducir una plantilla no es un comportamiento no ético. Es una toma de decisiones que te corresponde dar como profesional externo o como directivo. Luego, me parece también muy sensata la palabra rústica, que al final es, yo soy mis padres, no mis abuelos, mis padres han sido labradores, entonces lo que solucionan, cómo solucionaban las cosas los labradores, ahí va ligado a la ética, es el sentido común, en definitiva. Mucha normativa que aplicamos es de sentido común porque al final, de una forma u otra, o nosotros o compañeros aguas arriba han participado a través de los colegios en esa redacción de normativa. Entonces, si todos lo han consensuado, algo habrá de sentido común. Y luego lo de la parte de que el ámbito material es clave es totalmente cierto. O sea, en el momento tú ya te comprometes económicamente a un estatus y a un nivel tanto de relaciones sociales como de vacaciones en París, me voy aquí, esto, al final, ganes lo que ganes, serás un esclavo y un asalariado porque al final te quedarán algo tan básico que no llegarás ni a cubrir. Y eso, cuando ya te has vendido una vez y pagas tus beneficios o tu estatus con esa prebenda, obviamente te seguirás vendiendo. Pero en este caso, para mí no es una situación ni siquiera incluso porque te han regalado el viaje a París, sino porque tú vas entrando en un círculo de necesidades que, de alguna forma, decir que no a determinadas cosas, pues va a tener unas consecuencias ya no para ti, sino que vas a sacar a tu hijo del colegio no sé qué, que de alguna forma eso va a afectar a donde veraneas y tu familia tal, y por tanto, finalmente, has acostumbrado no solo para ti, sino para tu entorno a determinadas cosas que están yendo en contra del sistema sobre globalidad, ¿no? Entonces ya no es porque aceptes la preventa que te paguen un viaje, sino que tú vas entrando en una situación que te haces prisionero y por tanto no eres libre. Y el planteamiento es, vivamos dentro de lo que podamos vivir mejor posible, pero muy lejos de nuestro máximo potencial, porque sin querer la vida da mil vueltas, hoy ganas 3, mañana 1 o ninguno o 2, pero dejas de ser libre. Y por tanto, la capacidad clara para respetar tus valores y por tanto tomar decisiones correctas. Y puedes decir, no voy a hacer esto, porque si hago esto, tengo que... Y al final ya no es incluso por ti, por tu propio hijo, ¿eh? O sea, ya no es más que al final... Y por tanto, ojo dónde entras. Y al final ya no es porque te compren, sino porque tú te vendes conceptualmente en esta sociedad. Perdona. Muy bien. Bueno, pues yo quería plantear una última pregunta antes de dar la palabra al auditorio y que podamos conversar con ellos. Es, ¿hasta qué punto consideráis que el tema a lo largo de la carrera, a lo largo de los estudios, la formación de los futuros profesionales, este aspecto de la dimensión ética se tendría que tomar en cuenta? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es vuestra visión? Yo pienso que obviamente sí, o sea, pero a lo largo de toda lo que es nuestra trayectoria formativa, que se empiece inculcando lo que son unos principios, unos valores, para que la gente cuando salga a la calle sepa qué es lo que se va a encontrar, cómo lo puede afrontar y que luego sea, como decía Sergio, libre de afrontarlo como él quiera afrontarlo. Yo no voy a juzgar a nadie, y es uno de los también principios que tengo yo, el de no juzgar, porque tampoco quiero ser juzgado. Si lo hace bien, lo hace mal o lo hace regular, eso ya lo determinará que lo tenga que determinar. Como decía Eva, yo prefiero dormir bien todas las noches. Y como comentábamos anteriormente, yo creo que el mejor somnífero que hay es la conciencia. Si tienes la conciencia tranquila, duermes estupendamente. No necesitas orfidales ni necesitas nada por el estilo. Con lo cual, ser consecuente, principalmente ser libre y principalmente poder abordar desde los primeros estadios de lo que es la educación, pero ya no digo a nivel universitario, sino también ir hacia abajo y empezar donde realmente se siembra la semilla
empieza a germinar y empieza a crecer lo que es la planta, la flor o el árbol, que es la educación infantil. Si empezamos... Yo considero que la ética debería ser una asignatura troncal y ligada o de la misma importancia, ya no digo porque a lo mejor podría estar dentro incluso de oficina técnica, ¿vale? Pero del mismo nivel que oficina técnica. ¿Por qué? Porque yo, para poder, después de todo lo que hemos hablado, es obvio, oficina técnica es una asignatura que nos trata de enfocar, aunque salimos igual de perdidos, pero nos trata de enfocar un poco lo que es el mundo profesional, pero obviamente sin un comportamiento ético, tus proyectos no llegarán a buen puerto. O sea que ese es el nivel de importancia que le doy. Y hay una cosa, yo me acuerdo, porque fue la época y la moda cuando decían en el instituto, te decían religión o ética. Yo cogí ética. Pero claro, también era aquella novedad que nadie sabía lo que era eso de la ética. Al final era esa María que te permitía complementar y no dar religión para dar lo que era la ética. Pero eso tampoco era ética. No fue acertada esa separación. Bueno, ¿hasta qué punto consideráis que es la formación? O una pregunta vinculada a esto. En vuestra carrera, durante vuestro estudio, ¿recordáis que se os hablara de este tipo de situaciones, de dilemas? ¿Pensabais que sería tan importante en vuestro futuro profesional, en vuestro desarrollo? Yo no recuerdo en una sola asignatura, en una sola clase, en los que se nos hablase, se nos planteasen problemas éticos que nos podríamos encontrar en nuestro quehacer diario. Ninguno. No, de hecho es que ahora sí que hay más vinculación, por lo menos los últimos años, entre los colegios profesionales y los alumnos, sobre todo en oficina técnica. Se hacen charlas, se les explica cómo puede ser su futuro, qué problemas se encuentran, pero antes no es que no se hablara de ética, por supuesto que no, pero es que antes, si la universidad hoy en día todavía es una burbuja, que ese término todos lo escuchamos, antes era, bueno, vivías aquí, acababas y decías, el mundo es bonito, y salías y claro, te encontrabas la realidad. O sea que no se nos ha hablado nunca de ética o comportamientos éticos. Bueno, yo no me acuerdo, no sé si en la asignatura de Derecho se dio algo de ética. También es cierto que cuando estás ahí bajo, las cosas las ves de otra manera, ¿no? Y las asignaturas, a mí ahora me pasa que hay veces que digo, jolín, ¿por qué no atendí un poco más en tecnología eléctrica? Si me hubiera salvado el tema de los armónicos, que he tenido que volverlos a estudiar. Y la verdad es que es una lástima. Creo que si tuviese la oportunidad de volver a estudiar la carrera, le sacaría muchísimo más provecho y además no copiaría. El tema es la ética. Yo creo que es súper importante, pero además yo la separaría a lo largo de toda la carrera, ojo, no un año, a lo largo de toda la carrera. ¿Por qué? Porque tenemos una ética técnica que la tenemos que llevar a cabo, que es el tema de las normativas, y que los alumnos sean conscientes que hacer un proyecto y saltarse ciertas éticas puede conllevar a grandes catástrofes, y luego ya la ética personal, y que se den cuenta de que están estudiando una carrera que le va a dar mucha oportunidad en la sociedad y que van a poder optar a puestos de trabajo muy buenos. Y esos puestos de trabajo muy buenos te pueden llegar a caer, o sea, que te lleven a pues aceptar ciertas cosas o tomar decisiones o no decisiones en beneficio de uno mismo. Entonces, creo que separándola en esas dos partes, sí que pienso que incluso, vamos, es que organizo yo con ética la escuela. O sea, los primeros años un poco inculcarle valores, como hacemos con nuestros niños pequeños desde un principio, el valor de la futura profesión que van a tener, y luego ya en los últimos años, cuando ya es más especialista, el tema técnico, el valor de hacer algo, proyectar técnicamente o desarrollar tu profesión, pues no sé si organización o mecánica o lo que sea, pues técnicamente ética. O sea, lo tengo claro que es súper importante. Yo creo, de lo que recuerdo en la carrera en general
los estudios en este país, ¿no? Que nos centramos en el qué y no en el para qué. Y eso es un gran error, porque al final te estudias armónicos o no armónicos, o estudias el cálculo diferencial o el cálculo de tuberías y fluidos y tal, y estás en el qué, y en ningún momento tomas conciencia realmente de todo esto, para qué sirve, ¿no? Y todo esto, cuál es el impacto y en qué medida lo vas a utilizar después en tu toma de decisiones o en tus cálculos para una instalación de fluidos de evacuación tal. Entonces nunca hablas del para qué. Nunca. Entonces, incluso eso creo que te pierde perspectiva de lo que estás estudiando. Porque empiezas a estudiar álgebra y cálculo y matemáticas y no sé qué, y esto para qué leche sirve, ¿no? Entonces, ya no simplemente para el cálculo futuro de unas tuberías, sino, ¿y ese cálculo futuro de tuberías para qué sirve? O sea, se está absolutamente desconectado, ¿no? Y yo incidiría en entender, explicar y entender realmente, y quizá esa transferencia de lo que es la universidad al mundo real es más entendimiento de lo que los catedráticos y los profesores, para qué sirve lo que están explicando. Si no se centran en el libro, en el documento, en lo técnico, y hay una desconexión absoluta de eso para qué sirve, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque a partir de aquí puedes conectar con aspectos, digamos, éticos, y en ese sentido, pues, menos Prozac y más Platón, ¿no? Y ahora estamos en un momento súper radical de destacar las matemáticas, las físicas, los ingenieros. Pues creo que cuanta más tecnología, más humanidades. ¿Y en qué medida vamos a dar una bocada a una sociedad en la cual con automatismos, con mecánica, con electrónica, vamos a ir sustituyendo y, digamos, transformando un componente muy relevante de los trabajos actuales que tienen un componente de mano de obra muy directo en las fábricas, por otro trabajo en el cual la mano no es la que va a tomar valor, sino va a ser el corazón y la cabeza, ¿no? Y claro, dirigir estos entornos supone un modelo de liderazgo radicalmente distinto y de gestión de personas radicalmente distinto, ¿no? Y el otro día con una compañera que es ingeniera, estábamos trabajando con un equipo que hemos integrado en la compañía, digamos, con una perspectiva mucho más emocional y humana, y compartíamos la reflexión de, bueno, es un poquito bestia, de igual que desde el punto de vista de mantenimiento de una fábrica, hablas del programa de mantenimiento de las máquinas, predictivo, correctivo, preventivo, pues creo que el responsable de mantenimiento de una organización tiene que ser un psicólogo, tiene que ser un filósofo, tiene que ser un sociólogo, porque es el que va a permitir, de alguna forma, generar los engrases y los elementos de influencia dentro del entorno, para que, por un lado, los técnicos sean más conscientes de este tipo de cosas y que haya un responsable en la organización o varios, no desde el punto de vista de los recursos humanos como recurso, sino desde las humanidades. Y, por tanto, que tecnología y sociología, tecnología y ética, valores y humanidades o confluyen, o esto va a ser una porquería de sociedad. Y estamos transformando la sociedad absolutamente, ¿no? Entonces, que sea para hacerla mejor. Y depende en muchos casos de los ingenieros que tenemos responsabilidades para que eso sea así. Por tanto, necesitamos ser más sensibles a entender para qué estudiamos lo que estudiamos y para qué nos va a servir y en qué medida somos responsables de ello, y permitir, sin ser expertos en ética y en psicología y en sociología, pero es una rama en la cual necesitas, igual que ahora saber tecnología, entender esto, ser sensible, para que cuando te venga el responsable de mantenimiento de personas, te permita hacer un diálogo para que la decisión sea mejor teniendo en cuenta a las personas internas y externas de la organización. Porque si no, vamos a ser, digamos, en un sentido miopes. Y si somos miopes, la decisión va a ser peor, ¿no? Entonces, absolutamente, pero desde el para qué de las cosas, ¿eh? Porque si no, estudias cálculo infinitesimal y además dices, ¿y esto qué leches es? Porque es un coñazo, ¿no? Entonces, desde la motivación propia, ya te es más chulo estudiar la carrera. Si no, hasta que años después, ¿y para qué me sirvió todo esto, no? Lo que estás comentando, y creo que eso es una apuesta de futuro para los estudiantes, para nosotros, para los futuros ingenieros, es que todo lo que comentas, obviamente hoy en día se aplica en grandes empresas, multinacionales, pocas pymes, pocas, ¿vale? Pero si fuéramos capaces de trasladar ese tipo de gestión o ese modelo de gestión hacia empresas que estén en 20 o menos empleados, ¿vale?, que están en una facturación anual que no superan a veces los 70.000 euros persona ocupada de año, que ya es una línea de flotación, ¿vale?, las llevaríamos a los 100.000. Y por encima de los 100.000 tenemos automoción, farmacia, petróleo.
Si fuéramos capaces de eso, no nos hace falta, o sea, no quiero decir que no nos hace falta. La digitalización y la industria 4.0 vendría después, pero primero necesitamos hacer más productivas esas pequeñas empresas, y caen la mayoría por problemas de gestión y problemas de relaciones humanas. Pues ese es el gran sueño en el cual uno se levanta por la mañana y dice, ¿para qué sirve todo lo que hago? Si no, en sí mismo, no me levantaría por las mañanas, ¿no? No, además tenemos ahí un reto muy importante porque el tejido empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Valenciana, es pequeña y mediana empresa. El 95,37% de las empresas de este país tienen menos de 9 trabajadores y un 40% no tiene ningún trabajador, con lo cual son unidades productivas de un trabajador autónomo. Claro, llevarles o trasladarles todo esto tiene que ser con ayuda y asesoría de terceros. Ellos mismos lo único que se preocupan cuando se levantan es de producir y cobrar. Y principalmente mucho tiempo también lo dedican a intentar cobrar. Ahí es uno de los hándicaps que tenemos. Comentaba también Sergio el tema de la tecnología. La tecnología hay que humanizarla. Y ahí tenemos también una labor muy importante lo que somos los ingenieros. Principalmente sin perder el lado humanista de lo que es la persona. Ahí hay dos compañeros, Concha Monge, que es ingeniero industrial, que está hablando mucho tema de los lenguajes de programación. Está apostando mucho por lo que es la presencia de la mujer en lo que es la ingeniería, principalmente para que no haya un sesgo de género en lo que es la programación de las nuevas tecnologías. Y también hay otra persona, Marc Vidal, que también le oí, cuando decía que a lo mejor los trabajos del futuro son dar corazón a las máquinas, y ahí es donde están los filósofos también, enseñarles a filosofar lo que es la máquina para que no pierdan esa parte social, esa parte humanista, esa parte de corazón que debe tener también lo que es la programación. Por ello también tenemos que apostar, y principalmente y ahí siempre con el cumplimiento de la norma, y si no nos gustan las cambiamos, pero tenemos que ir a cumplirlo para que nuestro día a día sea lo más ético posible. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar unos minutos de diálogo con el público. Ah, bueno, perfecto. Así está. Sí. Pues preguntas, opiniones, comentarios. ¿Se graba? Vale. Bueno, voy a hacer una pregunta, que he cogido el micro. El que parte y reparte tiene la mejor parte, ¿no? Bueno, una reflexión sobre lo que habéis comentado, si se da ética, si se daba ética, se deja de dar. Yo creo que el proyecto que está Mareva, que es la subdirectora de la escuela que lo lleva también, de competencias transversales, yo creo que puede ser un puntazo. Nosotros estamos preparando bastante material al respecto y por eso queremos que esta charla la grabemos para que sea material para los alumnos. Y en las asignaturas, pues en la medida de lo posible, yo creo que tenemos que dar un poco, siempre, lo estábamos también, creo que antes hemos tenido una reunión hablando de estos temas y bueno, hay muchos profesores que llegan a la pizarra y se ponen a escribir ecuaciones diferenciales, no cuentan ninguna anécdota, ni lo que les ha pasado, ni cómo se encuentran. Digo, esto es un robot que viene y me da clase, se va a su casa, me pone un examen, corrige y ya está. Bueno, yo creo que hay muchos profesores que creo que me incluyo, que nosotros intentamos transmitir también emociones, ¿no? Emociones respecto de lo que estamos haciendo, de lo bonito que es cuando le das un botón y algo que has diseñado funciona y no hay ningún problema, pero también cuestiones de tipo ético, ¿no? Yo doy cosas de hidráulica, por lo tanto, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es un tema que estamos relacionados con la ética, pues con el tema del agua pues es bastante fácil. Mira, aquí tienes, son los ODS. Vale, lleva una chapita con los ODS. Y luego respecto de la ética también, ha dicho antes Eva, no copiaría, no sé si copió o no copió, pero no me lo digas, no pasa nada. Pero nosotros tenemos un código ético en la escuela que yo creo que los alumnos tienen que conocer y tienen que leer, donde se les exige que lo lean para que si tienen un comportamiento no ético de plagios o de copia en un examen, etcétera, etcétera, que sepan que eso tiene consecuencias y que eso no lo deben de hacer. Aún así yo estoy seguro que seguramente lo harán, ¿no? Pero por lo menos intentamos. Claro, aquí les puedes enseñar vivencias tuyas a los alumnos cuando estás explicando algo, me pasó esto o lo otro,
o a través de que sean éticos como estudiantes, que no plagien, que no copien, que no se aprovechen de los demás y que no, si lo queréis está en la página web de la escuela, lo podéis leer. Y nada, pues eso. No sé si alguien más quiere intervenir o... Bueno, yo quería hablar de... Me he apuntado aquí varias cosas y hay una reflexión o dos o tres, ya, es lo que de tiempo. Un tema es la corrupción ética por comparación, que se ha comentado antes. O sea, es durante mucho tiempo el tema de los sobres, el tema de los premios, el tema de las cenas, las comidas, los regalos, ha habido manga ancha en España en muchas situaciones, en muchos empleos, en muchas fábricas, industrias, en muchos sectores. Entonces, durante mucho tiempo para muchas personas ha sido difícil seguir con una ética aplicada coherente, ¿no? Todo depende, y esto hilo con lo siguiente, no solo de la ética, sino de los valores que te inculca la familia desde pequeño, que también se ha comentado aquí. O sea, la ética para mí no es solo enseñable en las escuelas, que sí, pero viene a reforzar todo lo que has aprendido durante tu vida. Entonces, eso, lo aprendido durante tu vida se tiene que reforzar con la ética enseñada o con los valores enseñados en la escuela, porque se vincula la escuela con la profesión que vas a desarrollar durante muchos años. Entonces, también con lo que he dicho antes, o sea, el ser ingeniero es aprovechar unos privilegios que te da la sociedad a través de reales decretos y de una enseñanza que se han impartido por las escuelas. Entonces tienes una responsabilidad civil y se habla mucho de la responsabilidad social corporativa de las grandes empresas, pero al final como personas también tenemos que devolver, que lo ha comentado Sergio, a la sociedad lo que la sociedad nos está dando. Tenemos, o sea, siendo ingenieros podemos alcanzar unos niveles de empleabilidad que al fin y al cabo tienes que devolver, ¿no? También a la sociedad, y qué mejor manera de hacer tu trabajo bien, de hacer tu trabajo conforme a unos valores éticos responsables y de ser consciente con lo que estás haciendo. Y como última reflexión, últimamente se están reconvirtiendo la manera de contratar de las empresas y se está dando se está haciendo mucho más hincapié a los valores que pueden aportar las personas frente al currículum y las enseñanzas y todo lo que se pueda haber estudiado. Entonces, en eso adquiere mucho más, en la situación en la que estamos adquiere mucho más importancia los valores y entre ellos la ética que a lo mejor muchos estudios, asignaturas, máster y cursos que se puedan tener. Y acabo. Bueno, yo, con lo que has comentado, Jorge, el tema de las competencias transversales, pues me parece una idea fantástica. Principalmente porque, por ejemplo, ahora con el tema que estamos tan manido con la transformación digital, en el tema del Big Data, actualmente estamos procesando un 30% de todos los datos que se generan a nivel mundial. Claro, herramientas para lo que es la captación, el procesamiento y el análisis de datos se tienen. O sea, están ahí, se utilizan y ya está. El problema viene a la hora de la toma de decisiones. Y es ahí donde tenemos que inculcar esas competencias transversales para que esa toma de decisiones se realicen de manera ética y social, que permita ese beneficio del tercero, pensando siempre en ese tercero. Con relación a lo que comentabas también, en los procesos de selección, yo hay una persona, Víctor Coopers, a ver, lo conoceréis todos, que es un coach que mucho en la tele, que a mí me llamó la atención cuando hablaba, que decía, oye, la capacidad y las habilidades son sumandos, pero la actitud es un multiplicador. Esa fórmula es brutal, porque es la realidad. Es sencilla, pero es una realidad. O sea, lo que hay que buscar es esa actitud de las personas, y ahí es donde vamos a buscar personas que trabajen ya no solo con una actitud positiva. Hay otro dato, por ejemplo, en organizaciones saludables se habla mucho, o en temas de prevención de riesgos laborales se hablaba del tema de la psicosociología, y la mayoría, el 80-90% de toda la literatura que existía en psicosociología eran temas negativos, moving, burnout. Claro, cuando ha aparecido esa nueva corriente psicológica, que es la psicología positiva, vamos a hablar de manera positiva, vamos a buscar la parte brillante de la vida, como decían los Monty Python, always look on the bright side of life. Vamos a mirar esa parte brillante de la vida y vamos a buscarle ese sabor, ese azúcar a la vida. Vamos a darle esa actitud positiva y esa actitud que nos permita a todos también cumplir con lo que son las normas y convivir
dentro de lo que es una sociedad, respetando siempre al prójimo. Quería hacer un comentario. Ojo, estamos en una escuela de ingeniería. Esto hace seguramente 5 años, 10 años, no se hablaba de emociones en ingeniería, no se hablaba de actitud positiva. Bueno, que va. O sea, eras un friki. Si decías eso, eras un friki. Entonces, está demostrado que la ética genera productividad, está demostrado que la actitud positiva multiplica los resultados. Si eso lo unimos a nuestros conocimientos técnicos, podemos reducir desempleo, podemos mejorar la situación socioeconómica del entorno donde trabajamos, o sea que hay muchas cosas por hacer. Hombre, como dice Juan, lo que hay que ver es de dónde venimos. Hay un vídeo demoledor a nivel social, que es el del Fari, el del blandengue, que os recomiendo a verlo. Ese es demoledor. ¿Qué eran los estereotipos que teníamos en la España, en esta España, hace 30, 40 años? O sea, es demoledor ese vídeo. Bueno, yo quería intervenir también un poco, no solo repartir, por el tema de lo que ha salido de la formación y la importancia de esto. Y cuento una anécdota un poco negativa del año pasado. Nosotros damos una asignatura en esta universidad para todos los estudiantes de doctorados, lo que llamamos una asignatura transversal, que es ética de la investigación. Lo que se puede hacer y no se puede hacer, sobre todo la gente que está ahí en ingeniería agrónoma, que trabaja con animales, con plantas, bueno, también los ingenieros biomédicos, hay mucha ingeniería, bueno, para todo eso. Y por supuesto uno de los temas es el plagio. El año pasado detectamos a un alumno que el programa que tenemos, Turnitin, detecta que hay 2 trabajos iguales. Y entonces el compañero que comparto la asignatura con él me dice, oye, este alumno ha presentado el mismo trabajo que una persona hace 2 años, y da la casualidad de que son del mismo departamento. Dice, esto está claro, ¿no? Y yo digo, yo creo que sí. Atención, en una asignatura de ética y se copian, ¿eh? Pero eso ya fue decir, hombre, por el amor de Dios, y además es algo sencillo, fácil, en fin, vale. El caso es que nos ponemos en contacto con él, y eso fue demoledor, porque le llamo y le digo, oye, mira, hemos encontrado ¿esto qué pasa? Y me dice, sí, es que no tenía tiempo, tenía cosas más importantes que hacer y se lo pedí a mi amiga. Yo dije, ¿cómo? O sea, ningún tipo de disculpa, mira, lo siento, es que tal. No, con una naturalidad, pues no, suspéndeme y ya está. Digo, hombre, por supuesto. Pero, entonces, me preocupa mucho la naturalización de ese tipo de comportamientos, ¿no? Porque, claro, eso lo aplica ahora porque la ética no le parece importante y tiene otras cosas más importantes que hacer. Pero es que mañana le ofrecerán otra cosa o hará otra cosa. Entonces, eso me preocupa. Vamos a ver, que haya gente que por egoísmo, interés exacerbado, falta de escrúpulos haga algo mal, bien, pero me preocupa mucho que haya mucha gente que pase diciendo, es que esto no va aquí, es que la ética, los sentimientos, no sé qué, esto en la ingeniería, esto no pinta nada, ¿no? Y por tanto, da igual, ¿no? Y eso es lo que yo creo que desde lo que se hace en la escuela y en la universidad en general y las competencias, es algo que tenemos que cambiar, porque si no... Pasa que en esta línea de estereotipos, creo que el estereotipo que existía de un ingeniero de toda la vida es que no tiene sentimientos, porque además el planteamiento era hombre, ingeniero, y como estereotipo, un hombre ni tiene sentimientos, ni emociones, ni llora, ni ríe, y es una máquina, ¿no? Y le gusta el fútbol. Y le gusta el fútbol, ¿no? Es decir, por tanto, creo que hay un reto mucho más relevante y más sencillo también, que es, esto es una muestra. ¿Cuánta gente somos aquí? Y hay compañeras. Tengo a Mariluz que está aquí como compañera. No hay más compañeras. No, pero que el reto también como sociedad es que o somos capaces de desarrollar e incorporar el talento femenino en las organizaciones, en las empresas, en la ingeniería, pero también en la medicina al contrario, en la enfermería al contrario. O sea, hay estereotipos en los 2 sentidos. O somos capaces de que las cosas sean más naturales desde pequeñitos, cuestionando estereotipos, y que sí, soy hombre, me equivoco, no soy perfecto, y lloro, tengo sentimientos y emociones, y esta mañana he discutido no sé qué, decir, y eso es, desde el punto de vista de ejemplo de los profesores, son referentes. A partir de aquí tú tienes un referente delante, ¿no? Y si recuerdo mensajes de referentes de cuando yo estudiaba aquí esto en el Tour de Francia, y yo estudié con el plan 72, cuando dice antiguo, pues, y me decía en aquel momento, en el año 92-93, cuando yo estudiaba esto en el Tour de Francia, y lo que tú estudias es la vuelta al Gemesí, es mi referente, porque pues, es un referente, y es un catedrático. Entonces, no dejan de estar dando también ciertos mensajes de lo que es un ingeniero de verdad y lo que no es de verdad, ¿no? Entonces hay mucha más responsabilidad, viniendo desde casa previamente,
de que son referentes. Un catedrático para ti, cuando estás en primero, segundo, tercero de carrera, con tus 40, 50 años, dices, ostras, este es el modelo a seguir, o por lo menos un modelo de éxito. Lo que digan y lo que no digan, lo que dicen y lo que no dicen, es un referente para ti a la hora de lo que es un buen profesional, ¿no? Y creo que hay planteamiento de sensibilizar también a los modelos de lo que es un ingeniero, de lo que es un profesional, de lo que es un catedrático, porque al final son gente en la cual intentas encontrar patrones, pues como un hijo, como un padre. Al final tu hijo, pues mucho que no quieras, pues sigue el patrón que ve en casa, ¿no? Y no es tan importante lo que decimos, sino lo que hacemos. O sea, los comportamientos son lo que refrendan realmente la verdad, ¿no? Y cuanto más hay incoherencia entre lo que dices y lo que haces, vamos, a partir de eso canta por todas partes, ¿no? Por tanto, sí que creo que a nivel profesores catedráticos se convierten en referentes de valores de ti como profesional al cual te quieres construir. Y en qué medida me siento identificado con ello, quiero ser, o en qué medida es un modelo de éxito y por tanto seguramente hay que imitarlo, ¿no? Y es mucho más referente, más crítico, ¿no? Mira, aprovecho porque esto además fue una situación que se vivió el último año de carrera en una asignatura. Yo tenía una asignatura que era teoría del color, un invento de Liceo, y lo daba una chica, una profesora de Bellas Artes, una crack. Bueno, pues esta señora, cuando terminó la asignatura, nos dio una carta a cada uno. Esa carta, en mi caso, no lo comenté con ningún... Luego ha pasado mucho tiempo y con un compañero mío, con Rafa, lo comentamos. En mi carta ponía, eres una tía grande, lucha porque tú puedes y serás una buena ingeniera y viva el color rosa. Bueno, pues cuando yo decidí tener una ingeniería, mi logotipo, yo soy Eva Marco y soy de color rosa. O sea, lo digo porque los profesores que estáis ahí sí que influenciáis mucho en los alumnos. Y creo que podéis transmitir valores muy, muy buenos. Porque esto hace 1000 años y la carta la sigo conservando. O sea, que sí que hay en la carrera, o sea, lo que yo viví, sí que hay momentos de estos de sentimiento y emociones, aparte de la física. No, y ahí es como... Por el profesor, por alusiones, ¿no? Yo creo que depende también del carácter de cada profesor, ¿no? O sea, los hay que son, o que somos más sentimentales o menos sentimentales, o más... y cada uno, pues, eso es un poco, depende del carácter. Lo que sí que nos esforzamos desde la escuela, aparte del código ético, el código ético no solo aplica a los alumnos, también debe aplicar a los profesores, para que los alumnos perciban que no hay injusticias, que el profesor tiene equidad a la hora de poner un examen, de corregir un examen, de tratar bien a los alumnos, de tratarlos con respeto y porque los alumnos te tratan con respeto en la medida en que tú los tratas con respeto a ellos. Si un profesor los trata, por decirlo de alguna manera, despóticamente, pues el alumno, aparte de tener un mal ejemplo, pues no va a ser a lo mejor respetuoso con el profesor, va a ser temeroso o va a tener miedo de lo que le diga, ¿no? Y yo eso creo que lo intentamos transmitir en la escuela a los profesores, y si vemos alguna situación no correcta la intentamos corregir, pero el carácter es la clave. Ahí lo que tú has dicho de esa profesora es la clave. Ella yo creo que era muy, no lo sé. Venía de Bellas Artes, sí, o sea, no venía de... Alguno de aquí, no, pero alguno de Bellas Artes, algún profesor de aquí también, quiero decir, yo creo que sí te transmite a lo mejor esas emociones o sentimientos o situaciones de ese tipo, que creo que es muy importante. Sí, pero yo creo que el tema ético en la carrera, no sé si habrá cambiado, pero yo, por ejemplo, cuando estudié, a ver, no, como ética tal no se estudiaba, pero se implantaba más ya en el último año de carrera, cuando ya saben... Los profesores que tú tienes, pues ya no sé si es que empatizábamos más porque ya nos equiparábamos en edades, pero ya te empiezan a contar cosas más profesionales, más, pues a mí me pasó esto, te pones más en su lugar, empiezas a aprender temas éticos, sí, temas éticos, pero en la especialidad. Porque saben tu nombre igual también. Es tarde, efectivamente. Porque en primero, yo estoy seguro que Manglano no sabía mi nombre, luego lo aprendió, no. Pero por decir un referente, que sí, que lo que ha dicho Sergio, que los profesores, igual que los padres somos poco referentes para los hijos, los profesores somos referentes para muchos alumnos. A lo mejor hoy en día menos que antes, quizá, porque hoy en día hay mucha dispersión de datos, de cosas,
de cuestiones, y a lo mejor, pero yo estoy seguro que sí, que seguro que te... Y algún alumno me lo ha dicho alguna vez, o me acuerdo me acuerdo que me dijiste en clase. Digo, joder, ¿cómo te puedes acordar de eso? Pues porque se le quedó, y si se le quedó, pues de alguna forma te tenía un poco, pues no sé, como referente. Sí. Y luego, por último, una cosa importante, que lo que estábamos diciendo de los fenómenos sociales ahora, que tema de ser filósofos, psicólogos y eso, sí que es cierto, y yo me he dado cuenta por cómo organizo mis obras, la seriedad, o sea, el ser serio o el estereotipo que teníamos de ingeniero color gris, la seriedad no es igual a la profesionalidad. Es que es súper importante, y yo creo que la generación que estamos ahora ya fuera trabajando, ya nos hemos dado cuenta que no es cuestión de una corbata o un usted, que va para nada, o sea, ser más profesional. Y sí que es cierto que antes estaba muy vinculado a tienes que ser serio, tienes que guardar las posturas, de hecho nuestros padres nos lo han enseñado así, y en una obra, vamos, yo termino una obra sabiéndome la vida de la mujer del albañil, del hijo que no le estudia, o sea, y estás con ellos, y sí que es cierto que le sacas mucho más rendimiento. Y ya como último, una anécdota: mi marido es ingeniero industrial y trabaja en una empresa. Él es gerente de producción, y de hecho él me dice, si es que yo he estudiado ingeniería industrial, pero tenía que haber estudiado psicología o recursos humanos. Es que es lo que comenta Eva, y también comentaba Sergio. La gestión de las personas es lo más complejo que hay en una organización, porque ahí puedes sacar el máximo nivel de eficiencia o el tener el máximo nivel de ineficiencia, y conseguir que una persona rinda bajo unos parámetros. También tenemos el hándicap de que dos personas no son iguales. O sea, a toda una persona le puede llevar... No, la virtud. O la virtud. La podemos llevar o exigir unas determinadas cosas, y a otra persona no le puedes exigir lo mismo ni el mismo nivel de rendimiento. Con lo cual hay que saber sacar lo mejor de cada una de las personas. Y ahí es donde tenemos que también tener esa parte humanista por parte de la ingeniería. Con lo que comentabas del caso, el problema lo tenemos en el poder coercitivo. Que me suspendas, ¿qué me lleva? Tener que matricularme el año que viene si me matriculo. Pero claro, si el poder coercitivo fuese aún mayor, si hubiese una sanción que le picase, probablemente esa persona no estaría plagiando. Ahí lo tenemos ejemplos claros. ¿Cuándo nos empezamos a poner el cinturón de seguridad en el coche? Cuando la Guardia Civil nos para. ¿Cuándo dejamos de utilizar el móvil en el coche y empezar a utilizarlo en manos libres? Cuando la Guardia Civil nos para. Es triste, no tendríamos que llegar a esos extremos. Tendríamos que antes decir, oye, yo cumplo la norma. Y hay mucha gente que dice, oye, yo me pongo el cinturón porque es una obligación. Y no es una obligación que es por narices, o sea, esto me puede salvar la vida. Entonces, también, por ejemplo, yo también vengo del mundo de la prevención de riesgos laborales, y el problema de la prevención de riesgos laborales es cómo se enfocó. Y era un enfoque coercitivo. El casco te lo pones porque sí. Pero tú le has explicado a la gente para qué sirve utilizar el casco. ¿Tú le has explicado que un golpe a la cabeza, un mal golpe a la cabeza, le puede dejar sin vida? No, explícaleselo. Que la gente no es tonta. La gente a lo mejor lo entiende y lo utiliza. Cuando se lo explicábamos, a mí, yo cuando estaba en obra, me venían y me decían, oye, ¿me puedo tunear el casco? Tunéatelo, mientras lo utilices, haz lo que te dé la gana. Pero se lo tuneaban y iban contentos. Mira, me he tuneado el casco de tal. Pues estupendo, pero ya lo tenías. Luego, comprar a la gente, decía psicología. Yo estuve en una obra, el Puente de las Flores, donde tenía muchísima gente magrebí, o sea, de Argelia, Marruecos y tal. Entonces se bajaban a sus países. Entonces venían y yo iba con la cámara, en aquel entonces cámaras digitales iba con las cámaras digitales fotografiando la obra. Entonces venía y decía, ¿nos puedes hacer una foto? Y le decía, sí, yo te hago la foto. ¿Por qué? Porque llevas el casco, las botas, vas bien. Y venía otro y decía, ¿y a mí? Digo, no, cuando te pongas el casco, las botas y el chaleco. Entonces ya lo utilizaba, era la psicología. Decías, esto es como los niños, tenemos que ser psicólogos, totalmente. Lo que comentábamos ayer, con los niños también se aprende, ¿eh? Y muchísimo, y es un máster, vamos, adelantado. Bueno, no sé si hay alguna palabra más. Sí, por favor.
Bueno, tengo varias preguntas, pero voy a centrarme en dos. Una sería preguntaros si creéis que es interesante e importante lo que es la denuncia de la falta de ética, más allá de lo que sería la actuación en tribunales, porque la ética va un poco más allá de lo que es el tema legal. Si creéis que es interesante que se establezcan mecanismos en esa línea, eso por una parte, y luego otra sería el tema de las certificaciones de responsabilidad RSE, responsabilidad social de empresa o responsabilidad social de corporativa, si las valoráis de alguna manera cuando hay que tomar decisiones de colaboración o de compra, y también si veis coherencia entre las empresas que están certificadas y las prácticas o las actuaciones que hacen, ¿vale? Yo creo que se ha de denunciar. Antes ha comentado Juan un caso que decía, yo lo primero me callé, no hay que callarse. O sea, y eso yo lo viví personalmente con un caso muy flagrante donde yo fui y lo denuncié y lo hice público. También es cierto que una compañera del Colegio de Psicólogos, que está en la Junta Directiva, me vino y me dijo, oye, enhorabuena, has sido muy valiente. También en lo personal me afectó, pero desde el punto de vista de reputación, al final dices, oye, el paso que di, pues oye, me ha generado también una reputación de decir, a mí no me obligas a hacer lo que tú quieres. Yo digo que no y no es no. Y punto. Hay que denunciarlo. Yo estoy contigo. Sí, pero lo que comentabas de si es algo que está totalmente identificado, lo correcto, el primer paso, si es una persona colegiada, te puedes dirigir al colegio profesional. Si es un docente, tienes la escuela o la facultad. En condiciones normales sí que es recomendable, si lo tienes identificado, denunciarlo, pero como praxis, y te ato a la respuesta de los manuales de RSE, o sea, en el entorno que salieron hace 8 años, 10, empezaron, bueno, era una forma de hacer un manual bonito. Yo he estado en empresas con manuales muy bonitos y el manual era, pinchabas en la pestaña y se te abrían 100 hojas con sus fotos, ¿vale? Que había alguien que lo había hecho, pero no se llevaba cuando se empezó, no tenía nada que ver con la realidad. Ahora, más allá de los manuales, hay un componente ético en las organizaciones que antes no había. Tú ahora hablas de ética y hablas de... No, es que eso no se puede hacer. A ver, lo que me estás diciendo no se puede hacer. No, hombre, no, que te lo decía de broma. Ah, vale, me lo decías de broma, pero eso no se puede hacer. Lo que pasa que llegar a denunciarlo dependiendo del caso... No, pero no es denunciarlo en el juzgado o en la comisaría, es denunciarlo públicamente, decir, oye, esto está pasando y que la gente sea conocedora. Sí, porque, por ejemplo, yo ahí vengo por analogía con el caso del moving, del acoso laboral. El acoso laboral, el que es acosado, el primer paso que tiene que dar es ponerlo en conocimiento de terceros, para que la gente también sea consciente de que eso se está produciendo. De esa forma, con el paso del tiempo, porque además el acoso laboral ahora está muy de moda decir, me acosa laboralmente. No, el acoso laboral tiene que ser continuado en el tiempo y con un largo periodo de tiempo, no en un día, 2 días, un mes y tal. Porque hay gente que ahora intentas hacerla trabajar y le dices, oye, a ver si trabajas, uy, me estás acosando. No, te estoy acosando, no, quiero que trabajes. Sin embargo, tiene que ser continuado en el tiempo. Yo sufrí acoso laboral de un subordinado hacia mí durante 9 meses, mandándome WhatsApps, amenazándome. Yo llegaba, me mandaba el WhatsApp, salía y decía, me ha mandado un nuevo WhatsApp. Y cosas tan suaves como cuida de tus hijos. Pues al final, con el paso del tiempo, te vas al juzgado y lo denuncias. Eso es extremo. Pero ya llegas a situaciones donde dices, oye, ¿hay que ponerlo en conocimiento? Sí, hay que ponerlo en conocimiento. Y con el tema de las certificaciones de RSE o RSC, pues esto empezó como una moda que al final se tiene que ir asentando, como el tema de la calidad. La calidad parece que al que castigaban en la empresa lo ponían a gestionar la calidad, decías, hombre, o la prevención de riesgos laborales, mira, que se forme en prevención y lo ponemos ahí. Pues al final se van asentando. Son cosas que llegan, aparecen los manuales de 100 y pico hojas que se han copiado, plagiado de cualquier otro sitio. Eso es lo que porque la sensación que había en esa etapa
era eso, que era una partida presupuestaria que se le daba a alguien conocido, ¿vale? Luego ya aparecieron los perfiles que se dedicaban profesionalmente a la RSE, ¿vale? Ligados a perfiles de humanidades principalmente, pero la sensación que teníamos era esa, que entrabas y cuando vas a entrar a una empresa y eres externo, conocerás el caso, entonces pues entras en la página web, miras los directivos, la filosofía, misión, visión, valores, vale. Eso hace 10 años no tenía el peso que tiene ahora, aunque ahora no ponga misión, visión, valores, porque la dirección, los socios tienen un funcionamiento más democrático. A mayor democracia, mayor ética, creo, ¿vale? Por la experiencia. Y principalmente porque tenemos la presión social, que es otra de las cosas que también ha ayudado, porque antes comentaba Sergio el tema de los referentes. Ya no solo hay que tener referentes en el ámbito familiar, en el ámbito académico o en el ámbito profesional, sino en el ámbito social. Y aquí tenemos un referente social como Adela Cortina, que ha puesto en valor lo que es la ética. Ha empezado a que la gente hable de ética y lo traslade lo que son las organizaciones a las empresas y empecemos a nivel profesional todos a hablar de lo que es ética. Esos referentes también los necesitamos y necesitamos que se pongan en valor, ya no el Messi si ha metido un gol o no ha metido un gol, el 4-0 del Barça o no, sino que tengamos esos referentes sociales para que la gente lo tome como ejemplo. Esos temas de RSC o RSE ahora ya es imagen de marca. Ya vende marca. Las marcas están asociando su imagen a lo que es una responsabilidad social, al devolver a la sociedad lo que están consiguiendo de la sociedad. Y eso cada vez hay más empresas que empiezan a verlo. Hay empresas que se dedican al deporte femenino, hay empresas que se dedican al tema de colaboraciones con empresas de inserción sociolaboral. O sea, empiezan a ver que hay un retorno social. Y eso es lo que tenemos que poner en valor para que la sociedad exija a las empresas que las empresas devuelvan a la sociedad. Y ahí es donde tenemos que principalmente luchar para conseguir. Bueno, yo me gustaría acabar en tiempo como era, y como ahora tenemos un pequeño vino aquí de honor para picar, podemos seguir la conversación aquí, ahí de más informal. Bueno, simplemente agradecer a todo el mundo su presencia aquí, muchísimas gracias a los que habéis venido, por supuesto a los ponentes. Yo creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor, muy interesante y bueno, ha conseguido el objetivo un poco que buscábamos, que era reflexionar sobre el papel de la ética en el ejercicio práctico de la ingeniería, sus potencialidades, sus dificultades que las tiene y bueno, yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y nada, nos tomamos ahora aquí abajo, creo que es, ¿no? En el pasillo de acá un pequeño café o vino o lo que sea, ¿vale? Gracias.